Cuando parecía que las críticas contra Florentino Pérez estaban ganando fuerza, Juanma Rodríguez decidió romper el silencio y responder de manera contundente. Todo comenzó después de que varias voces cuestionaran la capacidad del presidente del Real Madrid para seguir al frente del club, llegando incluso a utilizar comentarios relacionados con su edad. Para Juanma, esos ataques no solo son injustos, sino que demuestran la falta de argumentos sólidos de quienes buscan desacreditar a una de las figuras más influyentes en la historia reciente del madridismo. Lejos de quedarse en una simple defensa, Juanma puso sobre la mesa una reflexión que rápidamente encendió el debate. Según su visión, resulta sorprendente que algunos intenten presentar la edad como una prueba de incapacidad cuando lo verdaderamente importante son los resultados y la gestión. Para reforzar su postura, recordó el famoso episodio protagonizado por Ronald Reagan durante una campaña presidencial en Estados Unidos, cuando respondió con ironía a quienes cuestionaban su edad, convirtiendo una crítica en una demostración de liderazgo y confianza. Con ese ejemplo, Juanma quiso dejar claro que la experiencia puede ser una ventaja y no un problema. Pero lo más llamativo fue el tono con el que lanzó su mensaje. Para él, detrás de estos ataques existe una intención evidente de debilitar la imagen de Florentino Pérez en un momento clave para el futuro del club. Juanma sostiene que muchos de sus detractores parecen olvidar todo lo que ha conseguido durante años y prefieren centrarse en cuestiones personales antes que debatir sobre hechos concretos. Esa postura encendió aún más la polémica entre los aficionados, dejando una pregunta que divide al madridismo. ¿Realmente se está juzgando a Florentino por su gestión o estamos viendo una campaña para desgastar su figura? Si alguien pensaba que Juanma Rodríguez iba a limitarse a defender a Florentino Pérez, se equivocó por completo. En medio de su respuesta, decidió mirar hacia atrás y recordar una de las etapas más controvertidas que ha vivido el Real Madrid. Fue entonces cuando puso el foco sobre Ramón Calderón, un hombre que sigue generando debate entre muchos aficionados y que, según Juanma, representa un capítulo que el club tardó años en dejar atrás. Juanma sostuvo que quienes hoy critican a Florentino parecen olvidar lo que ocurrió durante aquellos años. Según su argumento, aquella etapa estuvo marcada por polémicas, conflictos institucionales y una imagen que, para muchos madridistas, quedó seriamente dañada. Por eso insistió en que resulta llamativo ver cómo algunas personas intentan cuestionar el liderazgo actual mientras minimizan problemas que, en su opinión, fueron mucho más graves para la estabilidad del club. Su mensaje fue claro. Antes de señalar a Florentino, conviene recordar de dónde venía el Real Madrid y cómo logró recuperar su posición de fuerza. La intervención de Juanma subió todavía más la temperatura cuando afirmó que el regreso de Florentino Pérez no fue casualidad, sino una respuesta a una situación que exigía un cambio profundo. Para él, hablar del presente sin mencionar aquel contexto es contar solo una parte de la historia. Y ahí fue donde lanzó una de sus críticas más duras, insinuando que algunos sectores intentan reescribir el pasado para favorecer determinados intereses. Con esas palabras, el debate dejó de ser únicamente sobre el futuro del club y se convirtió también en una batalla por el relato de lo que realmente ocurrió en uno de los periodos más discutidos del madridismo. Cuando parecía que ya había dicho todo lo que tenía que decir, Juanma Rodríguez lanzó su mensaje más contundente. Según él, el verdadero debate no gira en torno a la edad de Florentino Pérez ni a los ataques que recibe, sino a quienes están impulsando la oposición y qué proyecto ofrecen realmente para el futuro del Real Madrid. Para Juanma, algunos de los nombres que han aparecido alrededor de las críticas al presidente generan más preguntas que respuestas, especialmente por sus vínculos con etapas que muchos aficionados recuerdan con polémica. En ese momento, el periodista dejó claro que, desde su punto de vista, Florentino no fue quien abrió esta guerra mediática. Al contrario, sostuvo que el presidente simplemente respondió después de convertirse en el objetivo de una campaña constante de cuestionamientos. Juanma argumentó que quienes intentan presentar a Florentino como una figura agotada están ignorando algo fundamental: el enorme peso que sigue teniendo dentro del madridismo y la confianza que todavía despierta en una gran parte de los aficionados. Por eso considera que algunos han cometido un grave error al dar por terminada su influencia antes de tiempo. Y fue precisamente ahí donde lanzó la pregunta más incómoda de toda su intervención. Si Florentino está tan acabado como aseguran sus críticos, ¿por qué sigue siendo el centro de todas las conversaciones?
¿Por qué cada movimiento suyo provoca semejante reacción? Para Juanma, la respuesta es sencilla, porque continúa siendo la figura más poderosa del fútbol español y una de las más influyentes del fútbol mundial. Con esa reflexión cerró una defensa que no dejó indiferente a nadie y que volvió a encender una batalla que promete seguir dando de qué hablar durante mucho tiempo entre los aficionados del Real Madrid.